Jóvenes, buenos días. Vamos a revisar el tema de exploración de los sentidos. Vamos a evaluar el examen de los oídos. Para eso vamos a comenzar con síntomas y signos, ¿no? ¿Qué signos y síntomas son característicos? Uno es el dolor, o la otodinia o talgia también, ¿no? Es un dolor referido, por ejemplo, por una artritis temporomandibular. Otro signo es la otorrea, que puede ser serosa, supurada, hemorrágica, como en traumatismos de cráneo, sobre todo de base del cráneo. Otro es la hipoacusia. Esto puede ser conductiva, perceptiva o mixta. La mixta generalmente es por otoesclerosis. Otro síntomas son los acúfenos. Otro, el vértigo, que puede ser periférico central. Ahora bien, el dolor se explora por palpación externa del pabellón auricular, trago y antitrago, ejerciendo compresión suave sobre el oído. Las causas más frecuentes de hipoacusia son hipoacusias conductivas por afección del pabellón auricular con una otitis externa maligna, una inflamación del cartílago articular. En el conducto auditivo externo tenemos tapón de cera, miasis, micosis, eczema, traumatismos. En el oído medio tenemos una otitis media aguda, una otitis media crónica simple, otitis media crónica coleostomatosa sin complicaciones, también la otoesclerosis en su primer estadio. En las hipoacusias perceptivas, estas pueden ser endococleares como un trauma acústico, síndrome de Meniere, hipoacusia súbita, presbiacusia. Retrococleares como el neurinoma del octavo par por lesiones del sistema nervioso central. Hay también las hipoacusias mixtas como la otoesclerosis. Ahora bien, tenemos que hacer inspección y palpación del pabellón auricular. Uno tiene que ver la simetría. Ambos pabellones deben estar en el mismo lugar y a la misma altura. La posición, los pabellones deben estar en una línea que va de la comisura externa de los ojos a la apósmastoide. Entonces, como ven en la imagen, ahí están las partes del pabellón auricular, hélix, antihélix, triángulo, fosa triangular, la concha, el cabo, el antitragus, el lóbulo, el tragus. Entonces, ¿qué hallazgos podemos tener? Podemos tener lóbulo soldado, lóbulo unido, lóbulo libre. También en cuanto a coloraciones tenemos una cianosis que se presenta en pacientes con insuficiencia respiratoria, en pacientes expuestos al frío con patología cardíaca. La presencia de un surco diagonal en el lóbulo de la oreja, denominado surco coronario, o signo de Franks, como se ve en la figura, ha sido asociado a una enfermedad arterial coronaria en especial en pacientes que están comprendidos entre 30 a 60 años. Ahora bien, el dolor y el enrojecimiento en uno o ambos pabellones auriculares, que puede extenderse al meato auditivo externo y ocasionalmente puede afectar el oído interno, que se caracteriza con acúfenos, sordera y vértigo. Y esto se observa en la policondritis recidivante. En caso de que exista dolor o supuración de los oídos, se debe tirar del pabellón hacia arriba y abajo y presionar sobre el trago en un punto medio del surco retroauricular. La movilización de la aguja y la presión sobre el trago son dolorosas en la otitis externa aguda, mientras que la sensibilidad retroauricular puede presentarse en la otitis media. Las adenopatías pequeñas y sensibles, preauriculares y mastoideas, se palpan en la otitis externa y no en la media. Ahora bien, el conducto auditivo externo se puede ver de dos formas. Una, la inspección directa, se puede tener una ligera impresión en la entrada. La inspección directa es mediante el otoscopio. Se debe usar el otoscopio con el mango hacia abajo o arriba
y la fuente de la luz cerca de nuestros ojos, con el espéculo más largo que se pueda acomodar en el conducto auditivo externo. Se debe identificar la presencia de secreciones, cuerpos extraños o enrojecimiento y edema de la mucosa. En la otitis externa aguda, el conducto auditivo está engrosado, estrechado, húmedo y sensible. En cambio, en la crónica, la mucosa es roja y es pruriginosa. El cerumen o tapón de cera varía en consistencia y color desde blando, amarillo hasta denso y oscuro. Después se explora el tímpano y es necesario conocer sus características normales. Ahí tienen la gráfica para evaluar el conducto auditivo externo en forma directa y a través en forma indirecta del otoscopio. Algunas anomalías frecuentes son las supuraciones, perforaciones y otosclerosis en ese contexto, ¿no? Se puede haber una secreción purulenta por una otitis media o perforarse el tímpano, o en los pacientes mayores de 60 años es más frecuente la otosclerosis, ¿no? La resistencia, la membrana timpánica tiene una resistencia de 2 atmósferas y puede ser por un aumento brusco de la presión que se aumenta esta resistencia produciendo desgarro. Por ejemplo, una bofetada violenta en la oreja, catarros, accesos de tos continuo. El tímpano generalmente es de color gris perla, un ligero tinte violeta o amarillo oscuro, más blanco en niños y viejos. ¿En qué casos se altera patológicamente? Por ejemplo, de color rojo en la meningitis, blanca en la otitis esclerosa. Ahora bien, vamos a explorar la nariz. La exploración de la nariz, vamos a hacer inspección, palpación. En la inspección se puede detectar lesiones dermatológicas como la rosácea, que es un trastorno crónico de la unión pilo-sebácea de la cara, más un aumento de la reactividad capilar al calor, por ejemplo, exposición al sol, ambientes con mucha calefacción, hornos, ¿no? Sobre una base eritematosa se asientan pápulas, pústulas, nódulos, telangiectasias distribuidas en el dorso de la nariz. Ahí viene cómo se puede explorar la nariz, partes de la nariz, el hueso nasal, la jiba dorsal, cartílago del tabique nasal, el cartílago alar mayor y el tejido fibro adiposo alar. También ahí tienen la gráfica cómo se hace la rinoscopía anterior. Ahí vemos parte de la mucosa nasal, parte anterior de la mucosa nasal, vestíbulo nasal, cornete inferior, y en ocasiones podemos observar el cornete medio, el techo de las fosas nasales y las cuanas. En cambio, la rinoscopía posterior permite la visión de las fosas nasales a través de las cuanas, ¿no? Hay un espejo de 1 centímetro de diámetro que tiene un ángulo a 45 grados. Introducirlo por detrás de la úvula a veces provocan un poco de reflejo nauseoso. Hay que tratar de evitarlo eso, ¿no? Mientras la lengua es retenida por un depresor lingual. Permite observar el cornete superior, cornete medio, el cornete inferior, o la cola más bien del cornete inferior, y el vómer. Entonces, esta patología que compromete nariz, mejillas, frente, puede deformar y producir un aspecto abollonado, conocido como rinofibra, como ven en la gráfica. Ahora, ante una lesión persistente en el tiempo y a veces que se ulcera, se debe pensar en un epitelioma vasocelular, que es muy frecuente en la nariz y en los pliegues alares. Ahora, desde el punto de vista estructural, el tabique nasal puede presentar desviaciones, crestas, también espolones, que junto con la insuficiencia alar, o sea, un colapso de las alas de la nariz durante la inspiración, contribuyen a la mala mecánica respiratoria y habitualmente requieren reparación quirúrgica. Otro defecto adquirido del tabique es su perforación, vinculada
a la aspiración nasal crónica de cocaína como una de las causas, la leishmania mucosa, la histoplasmosis. La obstrucción nasal es frecuente también en los pacientes y está relacionada con procesos alérgicos, como una rinitis alérgica, viral, un resfrío común, mecánicos, pólipos nasal distróficos, como se ve ahí en la figura un pólipo nasal. A la palpación da una idea de la calidad de la piel, su grosor, textura y deformaciones congénitas o adquiridas, ya que la nariz es una de las partes más sobresalientes de la cara, por lo cual tiene una gran repercusión desde un punto de vista psicológico. Ahora bien, también podemos realizar puntos dolorosos que se nos sirven para evaluar los senos paranasales. Entonces se utilizan las pruebas de los senos más nasal y frontal. Para el frontal tenemos el ángulo superior orbitario en la zona de la polea del oblicuo, que ese es el signo de Edwin. El etmoidal en el ángulo interno del ojo o zona del unguis y maxilar en la zona canina. Como habíamos visto en la figura de la rinoscopía anterior, es exploración visual de las cavidades nasales a través de los oídos anteriores. Utiliza el aparato rinoscopio, se introduce el espéculo cerrado, cabeza en posición erecta y se abre el espéculo. Y la rinoscopía posterior visiona las fosas nasales a través de las cuanas. Bueno, bien, ahí tenemos la bibliografía de la apunte de semiología básica, semiología Saposnik, semiología médica.